¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a discutir el caso de un espacio de escucha de una chica llamada María Gómez Sánchez. Vamos a analizarlo desde la perspectiva psicoanalítica y creo que lo mejor sería empezar presentando bien el caso clínico. Lo voy a leer. María Gómez Sánchez, su lugar de nacimiento fue en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Estudió hasta el momento la licenciatura, es soltera. La fecha de todo esto, o bueno, del final del espacio de escucha fue el 15 de noviembre del 2024. Es estudiante y pues su descripción general es que es una mujer de 155 centímetros de estatura con una complexión endomorfa, su cabello es lacio, negro y llega a la altura de los hombros. Posee una tez morena, de ojos color café oscuro y cejas bastante pobladas. Su estilo personal va acorde a su edad, adecuado para su contexto y actividades cotidianas. El motivo de consulta es porque acudió al espacio de escucha para expresarse sobre su vida personal, académica y familiar. Mencionó un interés para mejorar su capacidad de comunicación y organización, además de que también optó por asistir debido a un consejo de un docente. En su examen del estado mental podemos ver que la paciente es una persona de tez morena con estatura aproximada de 155 centímetros y una complexión endomorfa. Esto es lo mismo que acabamos de repetir. Durante la interacción muestra una actitud tranquila, aunque se perciben ciertos indicios de nerviosismo o timidez, reflejados en el uso frecuente de un abanico para cubrir parcialmente su rostro. Aunque inicialmente se mostró algo resistente al hablar, una vez que inició la conversación lo hizo sin mayor dificultad, utilizando pausas para reflexionar antes de responder. Se encuentra orientada en tiempo y espacio y persona, demostrando ser consciente del lugar y la fecha actual. Su pensamiento es claro y organizado y su lenguaje es coherente y comprensible. Su estado de ánimo parece estable y dentro de los rangos considerados normales. Además de mostrar expresividad facial que refuerza la congruencia entre sus emociones y discurso. No se identificaron alteraciones perceptivas como alucinaciones, despersonalización o desrealización. Durante la conversación se centró principalmente en sus actividades escolares y en cómo éstas influyen en sus emociones, demostrando un nivel educativo adecuado para su edad y etapa académica. No se observaron problemas de control de impulsos, ya que su comportamiento fue adecuado y respetuoso, ajustándose a las normas de la situación. Asimismo, demostró una buena capacidad de juicio, con emociones y pensamientos, aunque en ocasiones necesitaba guía para profundizar en sus experiencias. Finalmente, la información proporcionada por la paciente se percibió como consistente y confiable, sin contradicciones significativas durante la entrevista. Respecto a su historia familiar, María es la hija menor del matrimonio, ya que tiene un hermano mayor que vive con su pareja, que ya tiene una hija. Ella menciona que desde muy pequeña siempre viajó y conoció lugares en familia. En la actualidad comenta tener una relación bastante cercana con su madre, a quien valora profundamente y con quien solía sentirse muy unida hasta que se mudó a Tuxtla para estudiar. Sin embargo, aún mantiene contacto constante. Expresó preocupación por el hecho de que su madre ahora vive sola tras la separación de sus padres, ocurrida a principios del año. La separación no le generó algún tipo de angustia, sino más bien alivio, pues permitió que cesaran las discusiones entre sus padres. Por otro lado, comentó que su relación con su padre es distante, ya que él se centra principalmente en temas económicos, lo que limita la confianza y la comunicación emocional con él. También menciona que siente estar lejos de su familia, que estar lejos de su familia le ha llevado a perder momentos importantes como el cumpleaños de su sobrina. Respecto a su historia personal, la paciente es una joven que recuerda su infancia con un periodo con pocos eventos significativos. A pesar de ello, menciona que su familia le ha contado que en su niñez era una niña muy sociable y conversadora, lo que contrasta con su personalidad más reservada en la actualidad. Durante la infancia disfrutaba participar en actividades escolares como eventos en el kinder y la primaria, así como salir frecuentemente con su familia para conocer lugares. También destaca que le gustaba jugar, ver películas y bailar, lo que sugiere que tuvo momentos felices en compañía de sus seres queridos. Sin embargo, su entorno se vio afectado debido a la pandemia, que según ella le quitó muchos de sus buenos momentos de la secundaria e inicios de preparatoria.
Al llegar a una etapa más reciente de su vida, la paciente menciona que ha enfrentado diversos cambios que han impactado su bienestar emocional. Un evento relevante en su historia personal es la reciente separación de sus padres, ocurrida a principios de este año. A pesar de que esta situación no le afectó emocionalmente de manera negativa, pues expresó sentir alivio. Al evitar los constantes conflictos familiares, también admitió sentir preocupación por el bienestar de su madre, quien ahora vive sola. En contraste, menciona que la relación con su padre ha sido distante desde siempre, ya que él tiende a centrarse en cuestiones económicas que en el construir un vínculo cercano. Actualmente, la paciente reside lejos de su hogar, lo que ha influido en su percepción de los momentos familiares, especialmente porque se está perdiendo de eventos importantes como el reciente cumpleaños de su sobrina. Sin embargo, ha encontrado algo de apoyo emocional al reencontrarse con antiguos amigos, lo que hace sentirse menos sola. Aunque menciona que no se siente completamente contenta, valora el hecho de mantener estas conexiones. Respecto a su historia escolar, suele expresar preocupación por el ambiente académico, especialmente en la relación con la carga de trabajo y la manera en la que los docentes imparten sus clases, ya que le gustaría que fueran más dinámicas. Recientemente mencionó el cansancio que le genera pasar tantas horas en la escuela y la presión de los exámenes proyectados, aunque este mismo tiempo ha encontrado apoyo en los espacios de escucha, ya que ha permitido reflexionar sobre su vida y expresarse mejor. También ha compartido la importancia que tuvo regresar a clases después de la pandemia y avanzar de grado, considerándolo uno de los momentos más relevantes de su pasado por la preparatoria. En cuanto a etapas anteriores, comentó que a inicios de la secundaria tuvo muchos amigos que eventualmente se fueron por diferentes razones. También que en tercero esperaba pasar una gran etapa hasta que la ya mencionada pandemia llegó. En primaria disfrutó mucho de bailar y de las actividades artísticas como las culturales o bailables. No se aplicó ninguna prueba. Bueno, eso sería el caso clínico que estamos presentando. En un inicio, lo que yo me gustaría comentar es que hubieron 7 sesiones, de las cuales me atrevería a decir que las primeras 4 o 5 hubo mucha resistencia. Y con esto me refiero a que ella siempre trató de dar respuestas muy generales a las preguntas que hacían. Incluso en los momentos de silencio, yo siempre traté, y en la mayoría de veces lo hice, de no hablar para que ella pudiera pues ahondar más en sus respuestas. Y ella pues igual se mantenía en silencio. Otra cosa que noté es que tenía igual algún tipo de regresión, ya que me parece que en la primera y en la segunda sesión tuvo una conducta con su abanico. En esos momentos hacía algo de calor y por ende yo siento que también lo tomó como excusa para tomar el abanico y en parte taparse la cara, que igual ya se menciona en el caso clínico. Aparte de eso, también no le gustaba mantener el contacto visual, ya que solía, al menos en las primeras 3 sesiones, colocar la silla de una manera en la que no estuviera frente a mí, sino que estuviera a un lado de mí, o sea, a un costado. Igual en su ¿qué es represión? Lo que nos da en su resistencia, también una de las herramientas que yo utilizaba para no hablar o tratar de ahondar menos en lo que importaba para ella, trataba de hacerme preguntas o me insistía en una que otra cosa para que yo hablara, para que fuese un tipo de plática y no un espacio de escucha. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que también podemos notar que hay una transferencia en este caso. Como nos estaba relatando, tiene muchas presiones en lo que es la escuela y en muchas ocasiones lo que pasa en este caso es de que las personas, el hecho de todas las cosas que vienen arrastrando, las quieren venir dejando en otras cosas. Tal vez en este caso yo quisiera dar a notar el hecho de la separación de sus padres, y algo que a mí me sorprende mucho es que lo haya tomado de una manera tan relajada en este caso.
Y sí, se demuestra cierta preocupación hacia la madre, pero al igual yo me pregunto, ¿no tendrá cierta preocupación hacia lo que es el padre al final de cuentas? Hay algo que no me cuadra sinceramente, pero pues sí puede notar también de esta transferencia que hay de la relación de sus padres a la escuela, porque al final de cuentas todo ese estrés, toda esa demanda académica lo quiere reflejar en algo que sea mejor visto en este caso, que es la escuela. Bueno, evidentemente se ve que María tiene varios mecanismos de defensas. Aquí el como más evidente que es la racionalización, que es esta parte donde ella mencionó de que no le afectó la separación de sus padres, más bien que fue como un alivio. Podríamos decir que es como una manera de evitar contactar como estas emociones dolorosas. Igualmente puede haber este desplazamiento en la parte de solo centrarse en lo que es pues esta carga académica y estar como evadiendo lo demás. Bueno, desde el punto del psicoanálisis creo que nos debemos de centralizar en la dinámica familiar y en el inconsciente. Algo muy interesante que relató mis compañeros anteriormente es el hecho de que esa separación de los padres provocó un alivio manifiesto en lugar de alguna contradicción en la persona. Relató también que sintió un gran alivio en esa separación y una preocupación por su madre al dejar esa separación. En este caso, su padre, ella lo veía como alguien nada más que estaba ahí aportando económicamente y no como esa figura paternal que se necesita tener. Entonces siento que uno de los mecanismos de defensa nace en la separación de sus padres, pero está esa herida del padre. Bueno, yo creo que es posiblemente hay evidencia de esta transferencia que plantean cuando ella quiere entablar conversación con quien la escucha, porque en las notas se plantea que era insistente en querer más bien tener una conversación de amigos y no de un terapeuta. Entonces creo que ella iba con esta digamos condición por la forma en relacionarse con quien le escucha, no en esta posición de ser escuchado, sino tratar de estar cerca de la persona. Posiblemente estaba planteando esta posibilidad de transferencia de más bien como un amigo y no que alguien que me escucha, ¿no? Y sobre todo porque era muy insistente, creo que al principio, de querer encontrar respuestas, ¿no? Como una plática de alguien que te da un consejo, ¿no? Como que no quedaba muy claro ese espacio de escucha al principio, y por eso insistía en establecer una relación de conversación como de amistad, ¿no? Quizás por sentirse por la misma edad, quizás, ¿no? Porque daba esta confianza. Y esta parte de la separación que fue reciente, ¿no? Habría que analizar desde cuándo empezaron esos conflictos con los papás, porque si para ella se planteó más bien como un alivio, entonces ¿cómo hay este planteamiento freudiano del complejo de Electra o de Edipo en la chica? No, a partir de pandemia se generó el cambio en esta persona. Lo de la separación de sus padres menciona que fue hace poco, ¿no? Fue a inicios de 2024. Fue recién. Pero entonces, ¿qué tipo de relación se establece ahí? Porque si ya pasó esa etapa del complejo, ¿no? Pero de alguna manera queda un vínculo cruzado de hijo-papá y hijo-mamá. Pero en este caso, ella demuestra como un rencor, creo yo, ¿no? Al hecho de esta situación, habría que ver desde cuándo lo viene arrastrando. Y lo que ustedes mencionan de evadir, ¿no? O de trasladar esa situación a algo distinto, a que la carga, menciona mucho la carga académica, tiene como un conflicto con la manera en que
lleva su vida escolar. Y otro punto que me llama la atención, habría que también revisar ahí, dice que es foránea, pero es de Tuxtla. Entonces habría que ver si nació aquí, estableció vínculos y se fue a otro lado, ¿no? Porque también recuerden que los cambios de ese tipo nos pueden marcar de la añoranza o de quedar anclados en los recuerdos de infancia, porque de acuerdo al planteamiento que se hace ya en el análisis de los resultados, menciona que era una chica sociable y digamos y más jovial, y la actitud que presenta ahora es más, digamos, reservada y renuente, ¿no? Más como introvertida o tímida, y no sé si a razón de la ruptura de los papás. Porque prácticamente lo que estamos pudiendo notar aquí es de que esta niña está criando, bueno, se fue criando con una figura paterna que no estuvo presente en su vida. Y pues hay que también identificar en qué momento ella empezó a sentir ese tipo de cosas. O sea, desde qué edad empezó a pasar por eso. Es lo que yo también me di cuenta, por eso les dije hace rato que me sorprende mucho que haya tanto a un lado a su padre. Yo incluso llego a pensar que el hecho de que se haya separado con sus padres quiere decir como que ella siente una culpa. Yo siento que o sea, que eso puede ser como que puntual por ahí, que a lo mejor la separación de sus padres haya hecho que ella sienta como que una culpa, como que tristeza, pero ella lo quiere disfrazar diciendo que es una niña. Por otro lado, también es muy interesante el hecho de que en este caso María haya elegido estudiar psicología, porque muchas veces queremos que nuestras vivencias actuales o pasadas recargarla con la carrera que elegimos. También me hace mucho eco en mi persona el hecho de que mencionabas que al principio del espacio de escucha era más bien como charla, o sea, bueno, ella lo quería hacer como charla, ya que en mi experiencia yo soy foráneo y muchas veces viene ese vacío o ese extrañar o ese no estar en casa y queremos tener a esa persona. En este caso quizás también María buscaba ese consuelo contigo, o también podría buscar ese padre contigo. O sea, esa figura que no tuvo lo puede estar suprimiendo en este espacio también de escucha. Su inicio de vida de foránea sí es significativo porque, bueno, no sé si en el psicoanálisis se le conoce o puede ser entendido como pérdidas narcisistas. Pierde el hogar, la presencia de la madre, los rituales familiares, y por eso sufre pues un poco este duelo, aunque lo exprese de forma pues de desconexión emocional o apatía. Respecto a lo que menciona Roberto, ya saliendo un poquito tiempo después de los casos clínicos, respecto a la transferencia específicamente, pasaron aproximadamente una semana en la que esta chica siguió tratando de hablarme, como que entablar una amistad, a pesar de que yo ya había dejado en claro que era obviamente por espacios de escucha, y en su momento pues llegamos al límite de espacios de escucha que se podían hacer. Al final, en la última específicamente, ella como que trató de tal vez expresar todo lo que pudo y se fue por muchas líneas de pensamiento, y al final terminó siendo una sesión en la que igual aportó bastante. Yo creo que la sesión en la que más aportó, y tal vez este sentimiento de no haber podido hablar más y esta misma transferencia hizo que después de las sesiones me mandara mensajes o estuviera como que tratando de toparme. Igual en algunas ocasiones aquí en la misma universidad yo llegué a verla y ella me saludaba, o sea, siempre a veces trató de que platicar y caminar junto a mí, pero en una de esas ocasiones ella me vio con mi novia y no sé si eso hizo como que pensara, como que pensar en ya no seguir como que buscándome, como que cortó esa transferencia. A partir de eso yo la seguí, pues por casualidades la seguí viendo alrededor de la escuela y ya no me saludaba o me volteaba la cara. Entonces yo creo que sí hubo tal vez ahí una transferencia algo fuerte. No sé si, como decía mi compañero Roberto, tal vez que me viera como su padre o tal vez que me viera como un potencial
no sé, ligue, amante o algo así. Pero al ver que pues, yo ya estaba comprometido tal vez en otro lugar, cesó todo ese deseo. Pero es interesante, acláranos, si cuando terminó el ciclo de las entrevistas, dijeras hasta aquí, ella aumentó el interés. Claro está la transferencia, ¿no? Se ve que ya había un interés distinto, pero también quizás no aprovechó los espacios de escucha, ¿no? O sea, va por dos líneas, ¿no? Como la sentimental transferencia y la de la profesional, porque quizás quiso establecer una amistad, una conversación contigo más allá del entrevistado y el entrevistado y el entrevistador, y entonces posiblemente después sí quería, digamos, compartir otras cosas que se guardó en su momento. Y por ahí mencionas también que habían espacios de silencio, ¿no? Que como que ella decía, es todo, pero como que después también había una necesidad de seguir explorando. No sé si pasó esto de estos silencios extraños que dan por terminado, pero hay algo más ahí, ¿no? Sí, de hecho en la mayoría, como menciono, en las primeras 2 o 3 sesiones, los silencios normalmente fueron muy comunes. Y a partir de la 4ª, 5ª y 6ª sesión, si bien habían silencios, ella normalmente al principio tocaba temas de la escuela, siempre había como una rutina ya establecida en lo que ella hablaba, eran temas de la escuela, que se regresó al lugar de donde es, que estuvo aquí, cómo fueron sus clases, pero siempre al final como que tocaba los temas más importantes. No sé si lo hacía pues, por mera casualidad o por el hecho de que al final ya no le dio el tiempo para terminar de decir lo que ella quería decir. O sea, ella misma se ponía en el lugar de que está a punto de decir las cosas que quería, pero ya no lo decía. ¿Y a partir de qué espacio empezaste a notar que empezó a abrirse más contigo? Las últimas, ¿no? Me parece que fue en la sesión número 5, en la que de su propia voz ella me dijo que que se sentía en confianza de poder contar otras cosas, que ya había hablado sobre la separación de sus papás, que había recordado cosas de la infancia, que me había contado qué le gustaba hacer, con qué amigos le gustaba relacionarse y tal. Pero fue en la sesión número 5 y a mí me parece que terminó en la sesión número 7. Entonces ya no se aprovechó, o sea, en los últimos momentos fueron los que ella decidió hablar un poquito más. Digamos que las primeras sesiones era hablar de lo convencional, ¿no? Lo que en psicoanálisis me dicen lo más consciente, lo que no quiero escarbar y pues trato de cumplir con el acuerdo, ¿no? Decir, pues te voy a platicar, pero se enfocó mucho en la escuela, en el malestar, en que vive con una compañera y no se lleva bien porque ven ella un desorden, o sea, como tratando de poner límites de hasta dónde iba a llegar, o sea, como que compartió lo más consciente posible, y cuando bien decían que cuando ya no hay nada que decir, es cuando viene lo interesante, ¿no? Porque posiblemente había ya una demanda más profunda de querer hablar, ¿no? No tocaba esos temas, como dice Frida, racionalizó la separación de sus padres, decir, pues ponga alivio porque ya no se pelean, pero habría que profundizar ahí, qué elementos hay. Posiblemente fue nada más el primer paso para que empezara ella a escarbar ahí en el pasado y tratar de desbloquear esa parte, ¿no? de ir más a lo profundo, ¿no? Y pasar un poco esa línea de lo consciente, de explicar lo más convencional, ¿no? Porque creo que siempre queremos explicarle al otro que está como que todo bien, ¿no? y lo más estable posible, pero dentro de esa estabilidad, los focos que se prendieron al final, precisamente fue porque ya las sesiones estaban por terminar. Bueno, pues no sé si recuerdas, César, pero nuestras pacientes eran compañeras, eran parte del mismo grupo de amigas. Y bueno, igual en mi caso, en mi espacio de escucha,
a partir de la sesión 5 es cuando ella se empezó a abrir ya. Y justamente lo mismo que está pasando con César. O sea, en las primeras sesiones siempre me decían cosas de la escuela, cómo le había ido, que esta maestra le había dejado mucha tarea, que esta maestra hizo una exposición que ya no le gustó. Pero pues a mí me sorprende mucho que comparten muchas cosas con esta chica. Yo creo que por eso están siendo parte del mismo grupo de amigas. Igual es foránea, mi paciente viene de Tapachula, si no mal recuerdo. Y pues al igual, o sea, ella igual hacía una transferencia a la escuela. Y bueno, en lo que ella me platica en los espacios de escucha, prácticamente en la escuela es donde evocaba todos los problemas que ella cargaba. Mi paciente es la hermana del medio de 3 hermanas. Y ella siempre la presionaba, entonces buscaba ser perfecta. ¿Y dónde buscaba ser perfecta? En la escuela. ¿Por qué? Porque era la única manera en la que ella podía llamar la atención de sus padres, en este caso. Al igual sí muchas veces me mencionó que las únicas personas con las que estaba, con las que convivía, era justamente con su amiga y con otra amiga más que tiene. Entonces me sorprende cómo van como que relacionándose las personas cuando tienen problemas que son similares hasta cierto punto. Sí, hay afinidad. Pero más que transferencia, que es traslación o trasladaba eso a las cuestiones escolares. No, yo pensé que iba a decir que también hubo un interés más allá del terapeuta. Bueno, entonces se cumple la norma en las dos, que transfirieron sus emociones más allá de ser el entrevistador, ¿no? Bueno, yo lo traté de ver más allá. Pero es que ese es el ojo clínico, ¿no? Porque si hubo un interés, insistía con César, posiblemente cruzaron información. Y qué casualidad que también la de comadre. Claro, es que podría ser que hubo ahí, que se dieron cuenta que eran posibles ligues, ¿no? Mis terapeutas. Claro, pero eso es interesante. Sí. Cómo, y sobre todo ahí, por ejemplo, ¿cómo decían? La parte ética del terapeuta. O sea, no aprovecharme de la situación, ¿no? Ponerle la línea y el límite, porque si no, pues ya o sea, con una vez que fallemos, ya se acabó la confianza, ¿no? Entonces, es bueno que mantuvieron el margen, y bueno también para comprobar estas situaciones de transferencia que las chicas plantearon con ustedes, y quizás también exactamente la afinidad por traer algunas situaciones familiares, emocionales similares, ¿no? Y hay es probable que esta afinidad se dé, porque están sufriendo la misma situación y es un acompañamiento por estar en esa misma situación. Sí, claro. Entonces ya le tocará a Roberto comprobar con la tercera amiga para comprobar lo que está haciendo ahorita. Mira, pues sería interesante. Es igual esto que menciona Emilio de cómo traslada, bueno, en este caso su amiga, la amiga de María, pero al igual María lo hace, traslada estos sentimientos como que es problemas hacia la escuela. Normalmente podemos tomar el inicio de las primeras sesiones con que toca temas anales, porque podemos verlo así, y podemos verlo con que también habla de preocupaciones, porque al final se terminan siendo preocupaciones que para ella también importan, que son escolares, universitarias. Y en esto podría estar en la formación de un síntoma. ¿Y por qué la formación de un síntoma? Porque, como bien mencionaba creo que Roberto, ya trae conflictos en la separación de sus padres, que la pandemia, las pocas relaciones sociales que tiene o las que sigue manteniendo con sus amigos, o incluso el hecho de que está lejos de su familia. Todos esos problemas, hay que recordar que todo esto no sale de una manera como al cuerpo le gustaría, y se crea una transacción que tiene otro nombre igual. Se crea una transacción entre los mecanismos de defensa y entre el yo, para que estos impulsos salgan, pero no salen de la manera que a ella le gustaría. Entonces salen de maneras diferentes, como en preocupación por la escuela, cansancio. En alguna de las notas creo que se llega a mencionar de que normalmente se duerme por las tardes y se siente cansada. A veces también dice que se siente cansada a pesar de que duerme bien. Entonces esto es un claro indicio de que hay una formación de síntomas. Igual hay que recordar que no solo un impulso o una pulsión recae en un síntoma, sino que pueden ser varios en uno solo. Sí,
Sí, porque menciona ahí el sentirse culpable por no estar en el cumpleaños de su sobrina. Algo tan, digamos, puede ser pasajero, pero se está cargando, o sea, está asumiendo eso como una responsabilidad, ¿no? O sea, está desviando la atención. Y habría que ver también, por ejemplo, en este sentirse bien de porque el papá ya no está. Habría que ver si no es ¿cómo se llama? Como que lo está una barrera y que en verdad es como un odio que hay ahí guardado, ¿no? Un rencor, más bien, lo está como reprimiendo, ¿no? Es decir, lo odio, pero a lo mejor digo que está bien, ¿no? Para evitar eso. Y quería mencionar algo que tiene algunos sueños recurrentes, ¿no? Sí. O sea, como pesadillas, pero son, no sé, tú que tienes ahí el dato. Sí, una de las pesadillas y lo que más se repite, creo que 2 o 3 veces, es que tiene sueños con personajes como de terror. Creo que no puedo describirlo de otra manera. La típica mujer de blanco, cabello largo, con los ojos completamente negros y la boca abierta. En uno de ellos creo que menciona que está parada en su cuarto. En otra menciona que está aquí en el Quick, abre un libro y del libro sale la cara de esta mujer y que no se puede mover. Incluso también menciona las famosas parálisis del sueño que ella interpreta como que se le sube el muerto, que la pesan. Bueno, yo creo que tal vez, bueno, a mí me tocó ver lo que es censura onírica y tal vez esa mujer que ella ve frecuentemente en sus sueños, una de dos, o es ella o es la mamá. Entonces, habría que ver también qué es lo que quiere reflejar él. Y tal vez en el libro, es que la censura onírica trata de darle un significado a los sueños, pero en muchas ocasiones es algo que la verdad sorprende mucho, que no tiene nada que ver. Pero tal vez ese libro es algo relacionado a su vida, es algo relacionado a su rutina que no le está gustando, que le está disgustando. Entonces, habrá que ver desde cuándo tiene sus sueños más o menos. Fue especialmente casi desde que estuvo viviendo aquí en Tuxtla. ¿Y fueron recurrentes? Sí, normalmente es, bueno, a lo que recuerdo que me comentó, tal vez 1 a la semana. Pero ahí, por ejemplo, lo que veamos, al menos con el caso que presentó el chico de artes, de que decían en algunos, desde otra perspectiva psicoanalítica, que traslada uno escenas de su vida cotidiana al sueño y las transforma, ¿no? O sea, ella, ¿por qué el quick? ¿No? O sea, algo tiene un significado, ¿no? O sea, ¿por qué el quick? ¿Será la zona en donde viene a refugiarse? ¿Por qué un libro? ¿No? ¿Y por qué del libro sale una cara? Y una mujer. Y una mujer. O sea, está la ausencia del papá. Entonces, interpretemos los sueños, ¿no? Si no los sueños, pues interpretemos. ¿No será que esta idea de estoy y protejo a mi mamá es como que estoy reprimiendo, pero en verdad la estoy culpando de que ya no está mi papá, ¿no? Habría que pensar también si no es que está haciendo este proceso de encubrir a, ¿no? Algo que no hay quien admira. Entonces, es interesante cómo lo plantea. Claro, fueron sesiones acordadas, pero posiblemente tendrá que profundizar más en esa situación. Sí, claro, y creo que de hecho esto tiene un poco de sentido con lo de que si su papá ya no está y su mamá está sola, como que ella tal vez añora la unión familiar. Y esto también se refleja y creo que como que lo que estoy diciendo le da un poco más de valor cuando ella menciona que no quiere estar lejos. Por ejemplo, se culpa cuando no está en el cumpleaños de su sobrina, porque lo que ella añora ya no es que su familia esté separada, sino que esté unida. Porque está muy anclada al espacio familiar. Sí, porque está viviendo fuera de la familia. Digo, Roberto lo puede vivir y que está cerca, ¿no? Se puede ir cada fin de semana. Él nos puede decir, al principio, seguramente cada semana quería irse. Pero después como que dices, pues no, este fin de semana no voy, ¿no? Hasta dónde ese desprendimiento familiar es un proceso, también porque, digo, tienes que ser independiente en algún momento,
pero es un proceso que van trabajando, que creo que muchos compañeros que están fuera sienten ese anclaje, ¿no? Mi experiencia, yo me fui a estudiar fuera también, porque claro, yo ya era, digamos, un adulto, yo ya había vivido solo, ¿no? Yo ya opté por eso. Quizás no fue tan duro, pero aparte, pues yo sí estaba algo lejos, ¿no? No podía ir el fin de semana. Pero al principio sí, sientes como ese vacío, porque estás con gente desconocida, y de alguna manera evocas, pues, ¿no? El núcleo familiar, porque hay como un desprendimiento. Y esto, aunque tengas 30, 35 años, ¿no? O sea, va a estar siempre como conectado con ese aspecto de la familia, ¿no? Regresando a los sueños, creo que es algo muy interesante porque desde la perspectiva del psicoanálisis podemos ver que los sueños son como esa vía al inconsciente, o son también esos como sueños reprimidos que tenemos, esos deseos reprimidos que tenemos, los vamos a manifestar en el sueño. ¿Quién, por ejemplo, de nosotros, quién no ha soñado algo y después lo vamos a relacionar con cosas que hemos vivido o cosas que quizás queremos tapar o cosas que evadir, y ya ese evadimiento aparece en nuestros sueños? Entonces es muy curioso cómo aparece esa mujer en ese libro. Yo me quedé en eso que dijeron de que, o sea, cómo la mujer aparece en ese libro. Sería interesante preguntarle que describa a esa mujer, ¿no? Porque dices que lo plantea más bien como una especie de pesadilla. ¿Será que es la misma que había descrito de que igual de que blanco, ojos negros? ¿O será una mujer distinta? En muchas ocasiones es lo que pasa en estos sueños, o sea, trata de hacer diferente a la persona a la que realmente está suprimiéndolo, en este caso. Por ejemplo, si tú piensas en tu novio, que tu novio es alto, flaco, de pelo largo, en tus sueños va a aparecer como una persona más musculosa, con el pelo corto, güero. O sea, al final de cuentas lo que trata de hacer tu sueño es de que es deformarlo para que para ti no sea tan difícil poder procesar la información como es. Sí, lo que planteabas, Deformación del sueño. Sí, pero ¿te acuerdas que cuando asociamos con alguna cuestión física? Sí, ¿no? Tú lo explicabas. Sí. ¿no? Sí, esto es cuando tiene un nombre, es cuando todos varias características de distintos, digamos en este caso, no sé, personas, incluso pueden ser problemas, se ven representados esto es hablando de sueños, se ven representados en un solo símbolo, en un solo objeto, en un solo sujeto. En este caso, no me quiero aventurar a decirlo como si yo supiera, pero tal vez esta persona tenía, la persona que soñaba, esta mujer, pues tenía tal vez el cabello de su mamá, pero tal vez gritaba como gritaba su papá, tal vez miraba o no sé, ya ahí son diversas cosas que solo ella podrá saber, pero puede ser igual, como mencioné Emilio, una deformación del sueño, pero también puede ser una aleación de todos estos elementos que están implícitos en su inconsciente y que de alguna manera se representan aquí, pues en sus sueños. Sí, bueno, tendría que tener más sesiones, ¿no? O sea, recordemos que para el psicoanálisis no hay un número de sesiones, entonces hasta que encuentre, habría que ver también si aceptó el espacio de escucha es porque quería decir algo. Sí, claro. ¿No? Yo nada más así, aprendiendo en mi experiencia, el caso que yo tuve es una persona ya mayor, o sea, ahora sí que sea mayor que yo, pero que siempre me platicaba así cosas muy generales y cuando le planteé el espacio, me dijo sí. ¿No? Y digamos, me identifico de alguna manera porque es una persona que está estudiando la licenciatura, pero digamos que ya tiene nietos. Entonces, cuando acepta el espacio de escucha es porque sí quiere decir algo, ¿no? Y en este caso yo sí comprobé que
desde el principio quería decir muchas cosas y sí aprovechó ese espacio, escucha. Entonces, si María optó por el espacio, es porque había algo que quería decir, o bueno, o dio el paso. Sí, claro. Porque hay gente que igual necesita el espacio de escuchar, pero no lo dice por qué. Hay resistencia, en este caso planteaba que había resistencia, pero poco a poco fue ya avanzando. Entonces, creo que uno de los argumentos del psicoanálisis es que puede ser muy largo el proceso, porque ella empezó ya con una demanda mayor, ya cuando habían concluido las sesiones. Entonces, ahí empezaba el trabajo más profundo, ¿no? Pero también la disposición que tenía en este caso su paciente, porque pues con César y conmigo, a partir de la quinta sesión desde que ya se estaban deslindando, pero al final de cuentas se dieron cuenta que sí querían estar ahí, porque realmente querían abrirse, porque realmente querían platicar. Y como usted lo dice, es lo que pasa en el psicoanálisis. Son sesiones en las cuales los pacientes van recurrentemente y cada vez que va pasando la sesión, en vez de decir que sientan esa sensación de que dijeron todo, como que se presentan y dicen, necesito decir más o necesito platicarte más. Yo creo que esa es una sensación que nada más te lo comparte lo que es el psicoanálisis. Sí, por eso las perspectivas, las líneas son diversas y cada uno plantea su estrategia, ¿no? En las otras líneas, sistémica, cognitivo-conductual, son muy, digamos, drásticas en su argumentación, lo que se plantea en clase, de que te voy a dar casi la cura en 10 pasos. Y en el psicoanálisis, digo, hay ejemplos de las personas que entran a este proceso que por sí solas llegan al origen de las problemáticas que están pasando, ¿no? Porque es mucho más profundo y no es solamente la cuestión conductual, ¿no? Sino el inconsciente puede tener ahí algunas ancladas, algunas situaciones que al principio pues no van a gustar. Sí, de hecho, pues esto habla bien de lo que tocamos al principio, de la resistencia. Hay que recordar pues, que la resistencia es un mecanismo de defensa que salva o protege al yo de estas ideas, esos problemas. Tal vez esto que no quiso contar, pues fue todo esto que estaba reprimido, pero como mencionó usted, dio el paso, o sea, hizo lo primero y tal vez en las primeras 5 sesiones no habló. Hay que recordar que igual, como menciona igual, ya lo he mencionado varias veces, el psicoanálisis es un proceso largo. Entonces, me parece a mí que si hubiesen existido más sesiones, tal vez el doble o el triple, hubiésemos tenido una perspectiva diferente, más información, tal vez hubiese hablado un poco más de las situaciones que tenían el inconsciente, o incluso se hubiera dado cuenta de cosas que tal vez ella no recordaba. Porque lo que pudimos ver a lo largo de al menos las 7 sesiones fue que fue muy resistente, al menos hasta las finales, y en las finales ni siquiera habló tan a fondo como yo siento que pudo haberlo hecho. Le costó por la resistencia que en principio le costó confiar, y cuando confió no confió del todo, y yo creo que eso fue igual un factor importante, porque con un número de sesiones tal vez más elevada aparte de que hubiera confiado más, hubiese sentido más familiarizada también. Sí, nada más que el riesgo que estaba transfiriendo, ¿no? O sea, si tuvieran habido más sesiones, tendrían que haber puesto, digo, el límite estaba, ¿no? Porque no pasaron la línea y posiblemente eso iba a generar si ya tenía confianza, quizás tener más confianza para definitivamente abrirse. Sí, claro. ¿No? Pues bueno. Yo creo que para ir cerrando, podríamos ir sacando como que una conclusión de lo que pudimos notar en este caso de María. Yo creo que uno es la transferencia que tuvo hacia César, en este caso el hecho de la ausencia de su figura paterna, ausencia presente de su figura paterna, lo reflejó en César y eso generó como que cierta atracción hacia el terapeuta en este caso. Otro punto que pues puede notar y que notamos aquí es la traslación de sus problemas.
todos sus problemas que ha tenido durante la infancia, durante su desarrollo, durante el matrimonio de sus papás, sus problemas los traslada a la escuela en este caso. ¿Qué otra cosa podríamos ver? Justamente lo que estaban diciendo de la represión. Pues sí, en muchas ocasiones yo creo que es muy común de las personas como ser humano el tener esa poca confianza en las personas, pero al final de cuentas lo termina reflejando mucho en este caso con César en las primeras sesiones. Bueno, yo lo veo muy normal que tarden tantas sesiones en abrirse con el terapeuta en este caso. Y pues al igual, siento que por ese caso de que tenía tanta represión, pero al final de cuentas le tuvo esa confianza a César, hizo como que generara esa cierta transferencia que tuvo César. No sé si quieren agregar algo más acerca de eso de la conclusión. Bueno, también vemos cómo los eventos vitales como la separación de su familia, la transición escolar, la distancia familiar, la pandemia, esos son los eventos vitales, cómo se entrelazan con conflictos inconscientes, cómo son los procesos de identificación y mecanismos de defensa. Igual permitirnos comprender de que pues detrás de toda esta carga académica, pues como lo que ella se estresa y así evade, pues es a raíz de todo lo que pasó, de la separación, de que pues ya ahorita es foránea. Entonces, María se encuentra como en esta etapa de transición, ¿no? Y pues el yo intenta adaptarse a nuevas demandas, pero también defiende frente al dolor que implica estos duelos simbólicos. Sí, porque está reciente de esa separación y posiblemente no es, bueno, sería como correcto, ¿no? Pero no ha sido consciente de ese proceso. Sí, claro. Quizás más bien una demanda sería el proceso de duelo de la separación, aunque sí da señales de que está presente ese problema, pero lo resuelve diciendo que bueno, que fue lo mejor, ¿no? Pero Que fue un alivio. yo creo que está reprimiendo eso y está evadiendo, Claro. porque está claro que le importa la vida familiar, pero lo que hace es darle carpetazo, ¿no? Sí. Sin estar en ese proceso de duelo, ¿no? De la separación, porque aunque diga que el padre es solamente proveedor económico, Sí, se separaron hasta hace poco, ¿no? O sea, no nos dice que la separación de sus padres fue hace 10 años, fue justo el año en el que se hizo la entrevista. Entonces es muy reciente como para que digan que fue lo mejor. Entonces algo hay ahí de rencor guardado, porque no ha hecho el proceso de duelo, ¿no? Porque todavía tiene como que esa carga negativa hacia el papá, aunque lo trate de minimizar, diciendo que fue lo mejor que pudo pasar, ¿no? Y habrá que ver si solo fueron discusiones, ¿no? A ver qué otro tipo de violencia se generó, no solo hacia la mamá, sino también hacia ella. Porque igual en las notas evolutivas lleva a mencionar que el padre definitivamente casi no se menciona, y si se menciona es nada más única y específicamente en que es proveedor económico y que es el único papel que hasta el momento pues se cumplió en su vida. En momentos pasados, en su niñez, pues menciona que los menciona a sus padres como en conjunto, ni siquiera menciona a su mamá o a su papá, menciona que ella vivió bien con ellos, salían, hacían cosas de una familia normal, como lo menciona ella. Pero ya de grande, al papá no lo menciona más que para decir que lo único que tenía que con su mamá eran discusiones. Entonces, pues es muy cierto eso. Puede que no hayan sido solo discusiones, puede que incluso no haya sido solo con su mamá, tal vez también con ella, y por eso igual trata de... Pues sigue habiendo esta ¿cómo se dice? Resistencia. Esta resistencia a no sacar a su consciente de estas situaciones. Tal vez para ella es más fácil decir que sus papás discutían, o que solo su papá y su mamá discutían, a que su papá tal vez era violento, que su papá tal vez también discutía con ella, incluso era violento con ella. Tal vez esa era la salida, o de manera verbal, como que el desliz de lo que sería lo que de verdad pasó. Exactamente, un desliz de la situación real.
Bueno, pues acá entonces el psicoanálisis al sujeto pues no le va a proporcionar una cura rápida, ¿no? Sino una comprensión de sí misma. No sé qué opinas. Bueno, en lo personal yo opino que es muy probable que el psicoanálisis le ayude mucho, porque al parecer ella no busca una salida rápida, pero también está abierta a seguir explorándose. Y creo que el psicoanálisis es lo que ofrece, que se sigue explorando a lo largo de muchas terapias. Ya dependería tanto del terapeuta de ella que quiera seguir el proceso y específicamente en el psicoanálisis. Yo creo que, como mencioné anteriormente, si hubiesen existido o si hubiese tenido este acercamiento del espacio de escucha, hubiese sido, en vez del espacio de escucha, una terapia psicoanalítica, probablemente en sesiones más alargadas hubiese soltado más información, se hubiese conocido más a ella misma y hubiese pues descubierto más cosas sobre lo que pasa en su inconsciente también. Sí, y estas lecturas de la actitud que presentaba en el espacio de escucha, ¿no? De cubrirse la cara, de tener, ¿no? Como de, pues presentar como una barrera, ¿no? O sea, sí estoy, pero como escondida, ¿no? Aquí, como con cierta timidez. Pues sí, o sea, en este caso creo que sí sería recomendable esta atención más bien desde el psicoanálisis, porque con lo poco que hemos revisado, está claro que hay algo más ahí en el inconsciente, ya que luego se van al inconsciente y son cosas que no quiero que me dañen. El mecanismo va al archivo muerto, pero sabemos que es latente, no desaparece, sino que está ahí. Y en algún momento puede salir a la luz. Bueno, entonces cerramos con esta sesión y bueno, fue bastante ilustrativa para mí. Muchas gracias. Gracias. Ya no, entonces tengo mucha la cabeza. ¿Dónde le